Televidentes y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Temas, Debates y algo más. Bueno, hoy les damos la cordial bienvenida junto con el doctor David Agudelo, el médico de cabecera de Temas, Debates y algo más. Y vamos a empezar para, sin más preámbulos, llegar al punto crucial como es la medicina. Los problemas que aquejan hoy la salud de los hispanoparlantes y que algunos por desconocimiento no le dan tratamiento, lo que más tarde se traduce en problemas más serios. Doctor Agudelo, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, bienvenido. Gracias a usted y a todos los televidentes. Vamos a hablar hoy de un cáncer que afecta mucho a las damas y es el cáncer de vulva. ¿Cómo se contrae o cómo se previene, primero que todo? ¿Qué consecuencias trae? En fin, todo lo relacionado con este tipo de enfermedades, doctor. Coméntenos, déjele saber a los televidentes. Ok, bueno, la vulva es la parte externa de los genitales de la mujer. Es donde la piel de los muslos se convierte en labios mayores y labios menores y después se convierte en introito vaginal, que es la vagina es el canal de parto donde nacen los bebés. Afortunadamente este cáncer es raro, existe el cáncer de vulva, pero afortunadamente no es muy común, forma parte de los 5 cánceres ginecológicos. Quiero primero decirles lo que es el cáncer. El cáncer se genera en cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido nos puede producir un cáncer. El cáncer es un crecimiento desordenado de la célula. Hoy en día decimos que el cáncer es un problema genético del DNA. Cuando se altera el DNA de la célula tiene una mala información y empieza a crecer de forma desorganizada. Si normalmente la célula crecía 1, 2, 3 y 4, cuando hay un daño genético, el DNA se altera, crece de la siguiente manera: 2, 4, 8, 16, 32, entonces crece de forma acelerada y esto es lo que nos da los famosos tumores del cáncer y es una de las maneras que el paciente o las personas reconocen de que algo está mal. Entonces, ¿qué sintomatología tienen las mujeres para establecer de que padecen o tienen la sospecha de que hay un cáncer de vagina? Claro que sí. Bueno, lo más importante es que el ser humano, en este caso la mujer, yo quisiera que se conocieran su cuerpo, que por lo menos una vez al mes o siempre que están bañándose se miraran sus partes. ¿Por qué? Porque lo primero es reconocer que algo está mal. Entonces, el cáncer al ser de vulva solamente le da a las mujeres. ¿Okay? Las causas del cáncer, don Jeffrey, son bien importantes. Aquí vamos a mencionar hay un virus que se llama el virus del papiloma. El virus del papiloma, hay varios tipos de virus, más de 50 tipos de virus, y hay 2 que generan el cáncer, pueden ser el 16 y el 18. En este caso, el número de parejas sexuales que la mujer tenga tiene mucho que ver en el papiloma, en la transmisión de esta enfermedad que es el papiloma humano. Entonces, hay que decirle a las mujeres, traten de evitar los compañeros sexuales o no evitarlos, los pueden tener, pero en este caso con mucha responsabilidad, don Jeffrey, que es utilicen el preservativo, que viene siendo el preservativo ayuda. El condón, pues. El condón ayuda a que esta enfermedad, por lo menos el porcentaje de transmisión sea menor. ¿Por qué? Porque es que este papiloma se contagia a través del contacto piel con piel y a veces el preservativo condón no nos cubre toda la piel. Entonces puede ser que sí se pueda transmitir en casos extremos el papiloma de una persona a la otra a pesar de que el hombre utilice el preservativo o el condón. Entonces siempre se recomienda a la mujer evitar el contagio con el papiloma. La otra, siempre que tenga un compañero sexual, pues oblíguele o hable con él para que utilice el preservativo. Entonces de esta manera evitamos. ¿Por qué? Porque el papiloma humano, Jeffrey, es de los causantes número 1 del cáncer de vulva. Entonces, el cáncer de vulva, ¿cómo se reconoce? Esta es una de las causas. También tiene que ver el alcohol, tiene que ver el cigarrillo. Entonces diría la gente, ¿pero por qué el alcohol y el cigarrillo si es cáncer de vulva? Es porque en sí el alcohol y el cigarrillo tienen ciertas toxinas que se involucran en el sistema inmunológico, en nuestro sistema de defensas. Y nuestro sistema de defensa está involucrado directamente en la generación del cáncer. Cuando él falla, la mala información de la célula nos coge ventaja y es donde se genera el cáncer. En este caso vamos a hablar del cáncer de vulva. ¿Cómo lo reconoce la mujer, don Jeffrey? Bien sencillo. Si usted como mujer siempre que se baña se revisa sus partes íntimas, llegará un momento en que puede salir una úlcera, una pequeña úlcera, o la otra, cambios de coloración de la piel. Normalmente ese tejido es rosado, es como una mucosa rosada, un rosado bonito, un café bonito, una piel saludable.
Si usted ve que si su piel es rosada o café y empieza a tener puntos más oscuros o puntos blancos o puntos rojos, pues no es de alarmarse, pero sí es bueno que vaya al control médico. La otra, si le salen las famosas verrugas por el papiloma, pues es de acudir inmediatamente al médico. O la otra, si le salen úlceras en la parte vulvar. Si le salen, son llaguitas, unas pequeñas llaguitas, y si usted siente que no se le curan y que pasan varios tiempos sin curarse, a pesar de que reciba tratamiento, lo mejor es acudir al médico, Jeffrey. Pues vamos a hacer la primera pausa aquí en Temas, Debates y Algo Más. Regresamos después de algunos instantes. No se vayan. Continuamos con el tema que es muy importante, doctor, el cáncer de vulva. ¿Cómo hace una mujer para establecer que padece este tipo de enfermedad sin antes haber consultado con un médico y teniendo en cuenta que el desconocimiento puede conllevar a que esto produzca metástasis? Sí, bueno, las metástasis se pueden dar, don Jeffrey, pero aquí lo más importante es reconocer los síntomas. Ya hablábamos con anterioridad de los cambios en la coloración de la piel. A veces pueden haber sangrados o pueden haber flujos que son anormales, porque las mujeres generalmente no sufren de ese tipo de flujos, ni el sangrado sí menstrual, pero si ella ve que aumenta el sangrado, que hay sangrados alrededor de la vulva, pues lo mejor es acudir al médico. La otra, los síntomas que pueden acompañar al cáncer. A veces el cáncer de vulva puede ir acompañado de ciertos dolores a nivel pélvico, entonces la paciente puede tener dolor a nivel pélvico, ya sea izquierdo o derecho, eso va a depender de la localización. A veces el cáncer se localiza en la parte superior, en los pliegues y en el pliegue superior de la vulva, entonces puede dar ciertas molestias a nivel pélvico. O la otra es cuando tiene la mujer relaciones sexuales, como hay algo que le molesta, puede haber una tumoración, la tumoración o cierta úlcera en el contacto, en la fricción de la relación sexual, eso le genera dolor y molestia, que generalmente no debe pasar. Entonces, si la paciente tiene este tipo de síntomas y aparte en la revisión se encuentra algo anormal, lo mejor es acudir al médico. O la otra es que si la mujer recibe su tratamiento cada año del Papa Nicolau, pues siempre es bueno decirle a su médico tratante que la revise con mesura para que le pueda, si le ve algún cambio, pues que se hagan las medidas pertinentes a este problema. ¿Qué tanto tiempo después de detectarse el cáncer de vulva y en qué estado se puede pensar que hace transición para lo que llamamos metástasis? Bueno, eso va a depender. Las metástasis se pueden dar en el cáncer de vulva y generalmente puede dar a pulmón o se puede dar a hígado. Esto va a depender del tipo de cáncer y en el estadio que el médico lo detecte. Aquí es la importancia de que la mujer vaya a sus citas frecuentes o rutinarias al doctor y que por pequeños cambios que se vea, lo mejor es acudir. No se deje llevar de las compañeras o de los amigos que dicen, no, eso no es nada, a mí me pasó lo mismo y con esta cremita se le va a quitar. No, lo mejor siempre cuando pasa esto es acudir al médico, porque si se detecta a tiempo y en etapa temprana los resultados son excelentes y evitamos las metástasis. Las metástasis quiere decir que el cáncer hace un nido fuera del lugar primario. Entonces, si tenemos el cáncer de vulva, él se distribuye o se desplaza a través de la linfa o del torrente circulatorio. Cuando él penetra la piel y llega hasta el torrente linfático circulatorio, él puede llegar a cualquier parte, incluso puede llegar hasta partes retroperitoneales detrás del abdomen, a unos ganglios que son como unos sedazos, como unos filtros por donde se desplaza el cáncer, se puede quedar ahí y formarnos metástasis, o si sigue subiendo puede quedarse en el hígado o puede llegar hasta pulmón. Entonces estamos hablando de que las metástasis son a distancia y esto se nos puede complicar, aquí nos pone en riesgo la vida del paciente, porque ya cuando se trata el cáncer primario, pero aparte tiene metástasis, esas metástasis son los que nos pueden complicar los resultados y sobre todo la supervivencia de un paciente. Hablemos de algo que muy comúnmente ocurre, una infección o una rasquiña en la región púbica del hombre o de la mujer. Esto puede conllevar también a contraer una infección, inclusive usando durante la relación sexual preservativos. Bueno, el que haya comezón en la región púbica no necesariamente tiene que ser infección. Generalmente hoy en día está muy de moda que las mujeres se afeiten, que se depilen el vello púbico. Entonces a veces cuando se depilan en su totalidad, cuando el vello está empezando a crecer, da cierta molestia, cierta comezón. Para nosotros decir que hay infección, pues debe haber una zona enrojecida, incluso a veces puede estar caliente, como los síntomas de la inflamación, que se pone roja, caliente, dolorosa la palpación.
Entonces ahí podemos hablar, incluso a veces la paciente puede llegar a tener fiebre. Entonces ya cuando hablamos de fiebre más los otros síntomas que vemos a la exploración física, podemos hablar de una infección. En este caso a la paciente se le da antibiótico y se le da que se coloque paños de agua tibia, agua caliente en esa región. El que le dé comezón, podremos estar hablando de que le den hongos o a veces el crecimiento del vello, pero no. Lo comúnmente llamado, doctor, vaginitis. Bueno, la vaginitis es una inflamación, puede ser en este caso lo mismo. Estas vaginitis pueden ser por hongos o por otro tipo de bacterias y el tratamiento a veces es muy elemental. Si son a veces por hongos primarios, a veces las duchas vaginales funcionan muy bien y si no, en estos casos lo que se les manda son óvulos para matar este tipo de infecciones y los resultados son excelentes. Claro que en este caso las infecciones vaginales, cuando son por hongos a largo plazo, podrían ser un factor desencadenante de pronto un cáncer de vagina o de pronto un cáncer endometrial, porque es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que genera este tipo de cáncer. Lo que sí sabemos es que hay un problema genético en la célula que se empieza a dividir exageradamente, pero en sí hay muchos factores que influyen en que este daño celular se genere. Entonces ahorita lo que se recomienda es que el ser humano debe estar lo más saludable posible. Todos quisiéramos estar al 100% y evitar cualquier cambio, cualquier molestia que pueda alterar nuestro sistema de defensas en esta región. Pues vamos a pasar a otra pausa comercial y regresamos después de unos instantes y vamos a hablar del cáncer de la lengua, una de las enfermedades que mucha gente cree que se combate con cremas, con linimentos, con cosas, gárgaras, en fin, lavados bucales, que vamos a tener como experiencia para hablar del tema del expresidente peruano Alberto Fujimori, que padece hoy en día del cáncer de lengua. Pero esto, después de estos mensajes, regresamos en solo unos instantes, no se vayan. Escúchenos, véanos, que es importante porque tenemos muchos consejos y muchos debates para ustedes, amigos televidentes. Bueno, antes de entrar en el tema del cáncer de lengua, doctor, vamos a hablar sobre el tratamiento que se debe dar para el cáncer de vulva. Claro que sí. Bueno, Jeffrey, yo no quiero dejar escapar en este tema del cáncer de vulva, en todos los cánceres, el antecedente hereditario. Que si alguno de ustedes, de los televidentes, saben que algún familiar directo ha sufrido algún tipo de cáncer, si estamos hablando de cáncer de próstata y usted es hombre, tiene que tener en cuenta eso y estar muy pendiente de su próstata. En el caso de cáncer de próstata, en el cáncer de vulva, si usted ha tenido familiares, de pronto su mamá, su abuela o alguna hermana que ha tenido este padecimiento, si es bueno que lo comente con su médico, porque los factores hereditarios tienen algo que ver, es un factor que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar, y que este tipo de mujeres que tengan este antecedente, pues es bueno que reciba sobre todo los controles anuales del Papá Nicolau y la revisión temprana para detectarlo a tiempo, que el detectar un cáncer a tiempo es lo que nos da el resultado en el tratamiento y sobre todo la supervivencia del paciente. ¿Okay? ¿Qué medicamentos podríamos decir que son apropiados para tratar este tipo de enfermedades? Claro que sí, ya. En el caso de los cánceres, casi en la mayoría de los casos el tratamiento primario es quirúrgico. El médico lo que va a tratar es que si hay un cáncer que está creciendo es quitarlo. El quitarlo es evitamos que él se haga metástasis, siga creciendo y nos siga dañando los tejidos alrededor. Si pasemos al tema que habíamos comentado, que es el cáncer de lengua. ¿Por qué se presenta este tipo de cáncer? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? ¿Y cómo se establece que aftas o úlceras que crecen en la región bucal se constituyan en cáncer? Ok. Bueno, estamos hablando del cáncer bucal, también se le llama cáncer orofaríngeo. Entonces, estamos hablando casi de las mismas causas. Aquí, uno de los causantes del cáncer orofaríngeo es el tabaco y el alcohol. Mencionamos en el tema anterior que el tabaco y el alcohol alteran un poco nuestro sistema inmunológico y sobre todo que tienen sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas, cada vez que usted fuma o toma, pues se quedan en el recubrimiento bucal. Y el cáncer se genera con el paso del tiempo. No quiere que por un cigarrillo me dé. Puede pasar anecdóticamente que alguien diga, me fumé un cigarrillo y me dio. Sí, anecdóticamente puede pasar, pero no lo esperamos así. Esperamos es que el paciente fumador crónico de 10, de 15 años
empiece a generar esa nicotina, vamos a llamarlo nicotina, estos agentes tóxicos del tabaco empiezan a generar daño a nivel celular. Dañen la membrana, después pasen a su interior y dañen el DNA, la genética de la célula, y esto me va a dar a mí el cáncer orofaríngeo, ya sea a nivel posterior de la lengua, o ya sea en la laringe, o ya sea en la faringe, en cualquier parte del cuello hacia la boca se puede generar. ¿De qué dependerá? Puede depender de la célula más débil. Tenemos células en toda la boca y en el esófago, en la tráquea, en la laringe y en la faringe. Hay células. ¿De cuál va a ser la más débil? La célula que esté más débil, o en otras palabras, que dé la oportunidad. Entonces llegan los tóxicos del alcohol, del cigarrillo, incluso estamos hablando de un virus que es el papiloma, y lo mencionamos en el virus o en el causante de cáncer en la vulva. Cuando hay relaciones sexuales orales, también hay virus del papiloma oral. Entonces el virus llega a la boca, y así como genera alteraciones del DNA de la célula a nivel vulvar y a nivel vaginal y del cerebro, puede generar el cambio genético a nivel de la célula oral, y entonces de la boca, entonces se altera la célula y se genera un crecimiento acelerado. Eso es lo que pasa en esto. Los causantes son el tabaquismo, el alcoholismo, y sobre todo, lo mencionamos, don Jeffrey, es las cargas genéticas. Si usted en su familia, alguien ha tenido este tipo de cáncer, es bueno tenerlo en consideración. O sea que las relaciones sexuales orogenitales pueden también desencadenar en un cáncer de lengua, de paredes bucales, de garganta. Pues claro que sí, don Jeffrey, ya que si estamos hablando del virus del papiloma, que se contrae generalmente, en la mayoría de los casos es contacto génito-genital, en el coito sexual, pero a veces también a través del contacto de las pieles. Si la persona o la mujer, en este caso hombre o mujer, tiene el virus en la parte genital y usted tiene relaciones orales, claro que sí lo puede contraer, y el virus que vive en la boca como en la vulva a veces es asintomático. El cuerpo tiene la capacidad de pelear con él y ganarle, pero a veces el virus vive en mi célula, y con el paso del tiempo, de los años, es lo que genera el daño del DNA de la célula y me genera el cáncer. Entonces, a través de ese tipo de relaciones se puede generar uno de los factores desencadenantes del cáncer de orofaringe. Por eso, nuestra recomendación, y no me cansaré de decirlo, es que el utilizar el preservativo tanto para el sexo oral, en la mujer es difícil de usarlo porque ese preservativo pues expone las partes externas, entonces hay contacto piel con piel, pero en el caso del hombre, él puede utilizar el preservativo y la mujer por lo menos protegerse un 20, un 30% del virus del papiloma, que es uno de los causantes también del cáncer orogenital o cáncer orofaringeo, o del cáncer de lengua, o incluso también de la laringe. Entonces evitamos un porcentaje, que siempre es bueno nunca correr el riesgo al 100%, siempre es bueno disfrutar, pero con responsabilidad. Yo no había oído jamás que se realice sexo oral con condón, con preservativo, doctor. Cuéntenos a ver. No, pues le cuento, don Jeffrey, que sí, el sexo oral en el hombre se puede practicar con preservativo. Incluso hoy en día hay preservativos de alta sensibilidad donde el hombre siente el mismo placer. A veces es un mito más el no usarlo, pero es a veces quitarnos esos mitos de que el hombre no recibe la misma satisfacción, el mismo placer, y sobre todo por seguridad. Por seguridad, porque cuando usted tiene sexo, cuando un hombre se acuesta con una mujer, usted se está acostando con todo el pasado de la otra persona. Entonces, en el caso de una mujer que tenga poca experiencia y un hombre con mucha experiencia, pues se está acostando con todo ese pasado, porque hablamos de enfermedades, en este caso el papiloma, que el hombre lo puede tener, no presentarlo en ese momento, pero ser portador y ser el que le contagia a la muchacha, en este caso el virus del papiloma, o viceversa, que la mujer sea el que lo tenga, y a veces la mujer no se da cuenta, es interno, y puede el hombre contraer este virus del papiloma, que así hablemos de que hay vacunas, no las vacunas hacen libre de que el paciente vaya a presentar el cáncer. La vacuna cubre contra ciertos tipos de papilomas y de cáncer que genera este virus, pero no al 100%. Entonces, como no estamos seguros de que con la vacuna no hay cáncer, yo creo que en el ser humano lo importante es disfrutar y no correr ni siquiera el 1% de riesgo. Es disfrutar, pero al 100%, pero no disfrutar y al rato levantarse como, wow, ¿qué me va a pasar o qué fue lo que yo hice?
aquí yo creo que lo más importante es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos ustedes y los televidentes, que disfruten, pero con mucha responsabilidad. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual, pero un poco más es quedar en embarazo, de que la mujer a veces por dejarse llevar del momento no usan este tipo de preservativos o de seguridad, y aparte de que no hay enfermedades, pues viene un embarazo que eso altera a veces el funcionamiento personal y familiar. Regresamos aquí en Temas, Debates y Algo Más con el doctor David Agudelo hablando sobre un tema muy importante. Bueno, para la salud, saber cómo se combate, cuál es la sintomatología y cómo es el tratamiento para el cáncer de lengua. O en general para todos los cánceres, ¿no? Yo diría, porque siempre tiene que haber alguna función del cuerpo que nos manifieste que existe algo anormal. Sí, señor. Vea. Aquí en este caso lo mencionamos una vez más, usted debe conocer su cuerpo. Creo que cada vez que usted se lave la boca, pues debe revisarse las encías. A veces causantes del cáncer orofaringeo son piezas dentales sueltas que laceran o lastiman las mejillas o los cachetes en la parte interna. Esto con el paso del tiempo altera la célula y nos puede generar cáncer. A veces la mala higiene. Estamos hablando de que el cáncer orofaringeo, el no usar el hilo dental, el no cepillarse los dientes por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. No necesariamente se recomienda que se laven los dientes después de cada alimento para evitar los residuos, ya que los alimentos de comida se fermentan y esta fermentación con el paso de los años puede Déjeme hacer un paréntesis pequeñito, doctor. El hilo dental es recomendable porque algunas personas dicen que le sueltan las piezas dentales, se las afloja, ¿es verdad esto? Sí, vea, es que como que todo con moderación, don Jeffrey. Es que hay gente que usa el hilo dental y lo presiona mucho hacia la encía. Entonces eso con el tiempo pues daña la encía y va desprotegiendo la raíz dental. Lo que se recomienda es el hilo dental para quitar los residuos de alimentos que se almacenan entre los dientes, ya que esta comida con el tiempo, con las horas, si es carne o cualquier alimento, se fermenta y empieza a generar gases, y esos gases hacen que irrite la encía, incluso la lengua. Hay muchos pacientes que sufren de aftas o de úlceras en la boca, y de aquí hablaremos de los síntomas del cáncer bucal, que es que uno de los síntomas es, a veces hay úlceras en la boca que no cicatricen con la rapidez que normalmente deben de cicatrizar. ¿Qué rapidez? Bueno, normalmente una úlcera debe, casi en la mayoría de los casos, sin tratamiento en 72 horas. Si yo amanezco y con una úlcera y me someto a comer, pero después de las comidas me enjuago con agua tibia en el lavamanos, me hago mi cepillado y me enjuago. Por 72 horas el cuerpo en esas partes húmedas tiene la capacidad de reparar esa úlcera en 72 horas. Está bien que no esté reparada en su totalidad en 72 horas, pero usted siente que el ardor disminuye. Si yo amanezco, aquí hablamos otra vez de la importancia del cepillado del hilo dental. Hay gente que come y se acuesta sin cepillarse. Entonces hay gente que mastica mal y a veces dentro de la masticación no pasa los alimentos, o la palabra es tragar, no traga en su totalidad los alimentos y deja pequeños residuos de alimentos en la boca, ya sean carnes o a veces los mismos condimentos de la carne que son irritantes, y se acuestan. Gente por lo que está muy cansada o no quiere o no tiene ese hábito de cepillado, entonces se acuesta y al otro día se levanta con úlceras, ya sea en el borde de la lengua o en la parte anterior o superior de la lengua o en las encías. Entonces, y aparte de eso, mal aliento. Eso, y aparte mal aliento porque la comida se fermenta, se putrefacta, en este caso las carnes, y entonces le da mal aliento, se levantan con úlceras. Si el paciente no tiene antecedentes de cáncer ni es cáncer, él se enjuaga, se hace el hilo dental y lo hace por 72 horas. Si no cura esa afta o esa úlcera en 72 horas en su totalidad, por lo menos tiene un 50% de mejoría, que él ya no me arde tanto cuando introduzco algo a la boca, el siguiente alimento le arde. Y ya a los 3 días ya no me arde tanto, por lo menos el paciente siente que se está mejorando. Esto es una idiosincrasia personal, en pacientes mejora rápido la úlcera, en otros no. Esto va a depender de muchos factores, del sistema inmunológico, de la actividad física. Estamos hablando de que, ¿por qué la actividad física la tocamos en este momento? Es porque
El paciente puede tener muy buena alimentación, pero el que permita que esa excelente alimentación, de que esos nutrientes lleguen a los órganos que se necesita a través del ejercicio. El ejercicio hace la frecuencia cardíaca, la transpiración hace que esas vitaminas y minerales lleguen desde el estómago, del intestino, se absorban y lleguen a los órganos que se necesitan. El estar sedentarios es también producto de los cánceres que hablamos el día de hoy, el sedentarismo, la falta de ejercicio, una mala alimentación. Estamos hablando ya, don Jeffrey, de cosas generales. El tener una buena alimentación nos crea una barrera en contra del cáncer. Sobre todo es una barrera que puede hacer de que el cáncer no se despierte en etapas tempranas, de que se despierte más tarde, de que los nutrientes mejoren nuestro sistema inmunológico y peleen en contra de las enfermedades, en contra de aquello que nos quiera lastimar. Entonces es importante la higiene, es importante la alimentación, es importante el ejercicio, es importante el descanso, porque el descanso también es para que el cuerpo siempre esté óptimo a pelear con el que viene, a pelear con lo que se nos va a generar, a tener una mejor calidad de vida. Entonces, en este caso volvemos al cáncer orofaríngeo. Entonces la higiene, las piezas dentales hacen que esto se pueda generar en cáncer. Entonces el cigarrillo, el alcoholismo, la higiene, la alimentación y en este caso el papiloma. Los síntomas: si nos conocemos bien la boca, cuando usted se ve al espejo usted va a ver manchas. Normalmente la mucosa es rosada, tiene un color muy bonito, saludable debe estar, no debe tener mal aliento, los dientes no importa que estén amarillos, pero que se vean fuertes, que tengan una buena raíz, que no tenga piezas móviles. Entonces, si usted se revisa los dientes y si usted ve que su mucosa cambia, si es rosa y ve puntos rojos, no que los vea hoy y que mañana no estén, que usted vea que persisten por una semana, por 10 días, vaya al médico. Si no son rojos, son blancos. No que porque sean rojos son más malos que los blancos, en sí hay un cambio, o que usted ve manchas moradas, o la otra, en caso de tenemos una úlcera que le dio por un alimento, pero que no cura, que le da tratamientos todos los caseros, que enjuagues bucales, que las cremas, pero ninguno funciona y lleva una semana. Lo mejor es acudir al médico para ver si es cáncer o no. Médicamente nosotros lo vemos y a veces con la experiencia el doctor puede decir: parece que se va al cáncer, no se lo decimos, porque no, nosotros somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos. Lo que hacemos es que se hace una biopsia, e incluso a veces quirúrgicamente ya se quita o se extrae y se manda al laboratorio y él nos dice con certera si es cáncer o no es cáncer. Ya teniendo el tipo de cáncer y si es cáncer, pues se le da tratamiento. Mencionamos anteriormente que esos tratamientos son quirúrgicos y dependiendo el cáncer, el doctor opta por darle quimio, darle radioterapia a este tipo de cáncer, pero lo que buscamos siempre con el tratamiento es darle más días de vida al paciente y dejarle la calidad de vida y la función de cualquier órgano en el que se esté tratando al 100%. Desde ahí depende el tratamiento y el pronóstico también va a depender de todos esos factores, es de la alimentación, del ejercicio, de la actitud, del estadio, del tratamiento, de la respuesta al tratamiento, de lo que usted aporte para ayudarle al médico y al tratamiento a salir adelante. De todo eso depende el pronóstico. Nosotros tenemos pronósticos entre comillas establecidos, pero esos pronósticos pueden cambiar. Generalmente queremos de que ese pronóstico cambie para bien del paciente, que si lo tenemos a 5, queremos que el paciente se involucre en el problema, que se ayude, y no solamente darle 5, darle 15, darle 20, darle 30, eso es lo que médicamente buscamos. Hay algo, doctor, que hay que acotar. Hay muchas personas que no han tenido ninguna sintomatología respecto a ningún tipo de enfermedad, pero llegan a un consultorio médico, el doctor ordena unos exámenes médicos. Hay una detección del cáncer. ¿A través de qué examen se produce ese diagnóstico? ¿De sangre, examen superficial, de laboratorio? ¿Qué tipos de exámenes van a entregarle al facultativo de que la persona padece cáncer? Bueno, en la mayoría de los casos se recomienda que el paciente vaya a un control físico, a una consulta física anualmente. Si el paciente está sano, pues nosotros lo que hacemos es que le revisamos todo, desde la cabeza hasta los pies. Si encontramos alguna alteración, pues mandamos a hacer exámenes pertinentes a lo que consideremos que está malo. Pero nosotros generalmente mandamos a hacer exámenes de sangre y en los casos que notemos algún problema, por pequeño que sea, porque nunca se debe correr ningún riesgo, se manda a hacer electrocardiogramas, tomografía, radiografía, resonancias, dependiendo de lo que el paciente nos manifieste. Pero si es un paciente que físicamente, visualmente yo lo veo sano, lo reviso, lo palpo, lo ausculto, lo percuto, le hago todo, le reviso todo, los ojos bien, la boca, todo,
y el paciente manifiesta que está bien, generalmente se le mandan los de rutina para ver el colesterol, el azúcar, para ver todas las enfermedades que se empiezan de forma silente y que el paciente a veces en las etapas primarias no se da cuenta. Si vemos que todos esos resultados están bien, pues lo dejamos hasta ahí y le decimos que venga cada año a su control anual. Generalmente los problemas de salud se encuentran por casualidad. El paciente viene porque se queja de algo. Doctor, vamos a hablar por ejemplo del cáncer de colon, siento que me duele al ir al baño, tengo sangrados, o en este caso hablamos del problema del cáncer de vulva, que la paciente diga, doctor, tengo relaciones sexuales y me queda doliendo, o la otra, tengo un dolor que no tenía, que empieza en la ingle, o que tengo problemas en el colon, o que tiene problemas para orinar. Entonces, cuando nos dice algún síntoma que consideramos que ningún dolor es anormal, pues enfocamos los estudios hacia esa área. Y si encontramos el problema, pues le damos tratamiento al problema. Pero si el paciente sigue manifestando ese problema y no encontramos al nivel local el problema, pues empezamos a buscar a distancia otro tipo de problemas. Pero en sí, si el paciente no manifiesta ninguna molestia y los exámenes básicos salen buenos, pues lo dejamos como que para el siguiente año. Le ponemos mucho hincapié cuando el paciente tiene alguna manifestación y empezamos a encaminar. ¿Qué nos dice que es un cáncer? Si hay síntomas, si hacemos, por decir alguna tomografía y vemos un tumor, una masa que está en cualquier órgano, pues generalmente hacemos la cirugía o hacemos una biopsia y de ahí nos damos cuenta si es benigna o maligna. Claro que a veces esas masas benignas con el tiempo se pueden convertir en malignas, pero en ese caso, si es muy difícil la extracción, hay ciertas que se quedan así. Entonces lo que se hace es que se le hace un control periódico a la paciente, cada 6 meses, cada año, y vemos si esa masa crece o no crece, porque en muchos casos se quedan del mismo tamaño por muchos años y no nos genera ningún problema. Entonces siempre vamos a tener en vista que si no es, después de hacer la biopsia y es benigna, pues en ciertos casos las podemos dejar allí. Bueno, tengo 2 casos específicos de 2 personas que fallecen y en un término bastante vertiginoso. Un señor hace aproximadamente 5 años sale a remover la nieve que había caído frente a su casa y siente un dolor abdominal, va al hospital, le toman lo que llaman CAT scan, que es una tomografía, ¿es esa? Ok, y aparece una mancha. Llaman al oncólogo y dice es cáncer. Lo tiene completamente regado en el organismo. El señor nunca había sentido el más mínimo dolor. Este cáncer en 3 meses da cuenta de él, se muere. Y en otro caso, una señora guatemalteca que conocí, comenzó a sentir dolores en la parte baja del vientre, va de emergencia al hospital, igual le hacen la tomografía, resultado, padece cáncer de útero, completamente con metástasis en el colon, en bastantes órganos vitales. ¿Por qué eso, doctor? ¿Por qué ocurre eso que no hay sintomatología? Bueno, don Jeffrey, el caso está interesante. Generalmente puede haber un cáncer primario que no da síntomas en las etapas iniciales. Generalmente ellos a veces involucran el mismo tejido alrededor. Hay cánceres que involucran la circulación y tienen circulación y por ahí mismo drenan los desechos y se nutren de oxígeno y todo, y a veces involucran o van evadiendo el sistema nervioso periférico, el que lo rodea, evitando los dolores. Puede pasar, pero generalmente da algún síntoma. Aquí lo que pasa es que hay que educar al paciente, a la gente, y es que por síntomas, por pequeños que sea, hay que tener en cuenta la edad. Vamos ahorita, no sé qué edad murió el paciente con el cáncer. 63 años. Bueno, ya a esa edad, el hombre por arriba de los 50 años es bueno ir al doctor y siempre pedir exámenes de diferentes partes, porque es que a esa edad en cualquier parte, como decimos, nos puede brincar la liebre. Entonces, el cáncer en estos casos puede pasar, nunca dio síntomas, y cuando lo hacemos nos da que tiene cáncer primario y de metástasis. Nos damos cuenta de metástasis cuando sacamos la metástasis, sabemos de qué parte es esta célula, de dónde brincó la célula del otro lado. Pasa, pero afortunadamente en casos extraños o casos extremos, generalmente tratamos o generalmente el paciente cuando tiene un cáncer que pasa de estadio 1 a 2, donde ya invade otra profundidad del tejido, nos da síntomas, ciertas molestias, no hablemos de dolores,
pero si estas molestias, y dependiendo del lugar, por ejemplo, si es colon, tiene algo que ver con el estreñimiento, con la diarrea, pues es cierto, con comezones, con algún síntoma por pequeño que sea nos va a dar. Difícilmente encontramos un caso de cáncer silente al 100%, y más ahorita cuando usted menciona que tiene metástasis en otros órganos, generalmente este tipo de cáncer, creo, sin echarle la culpa al paciente, que es negligencia del paciente de los 60 años, que no va periódicamente al doctor, o que por ser hombre se aguanta ciertas molestias, porque no, yo estoy bien, y hay un dicho que yo voy donde el doctor y el doctor me enferma y me mata. Hay gente que dice que no va al doctor porque el doctor los enferma. No, esa es nuestra... Por eso los llaman matasanos. Por eso que matamos los sanos. No, nuestros principios siempre es de velar por la salud del paciente, por darles una mejor calidad de vida a cada uno de aquellos que nos visiten, pero nunca vamos a buscar el mal del ser humano, para nadie. Bueno, muy interesante esta plática con el doctor David Agudelo, nuestro médico de cabecera. Ya por muchos años hemos trabajado en los medios de comunicación, doctor, y hablando de la salud, el mes pasado, quiero decir, en Naciones Unidas, donde soy corresponsal permanente ante ese organismo internacional, se trató todas las vías de enfermedades que existen en el mundo entero y que lo aquejan, pero en un programa más adelante vamos a tocar ese tópico. Le hablé de esta señora que muere de cáncer de útero, hizo metástasis en varios órganos vitales. Brevemente, ¿por qué pasa eso? Y para cerrar, doctor, cuénteme si el PSA, que es el examen de sangre a los hombres para establecer si hay cáncer de próstata, es algo fijo, algo que podamos tener en cuenta, de que ese examen o nos arroja a la sospecha de cáncer o nos deja tranquilos de que no existe esa posibilidad. Bueno, vamos a hablar de la señora. La señora, ¿cuántos años tenía, Jeffrey? 39 años. Bueno, estaba muy joven. En estos casos creo que puede ser negligencia de la mujer que no va a las rutinas de control del Papá Nicolau. Si la persona tiene vida sexual activa o no, y si tiene antecedentes familiares, lo mejor es ir a acudir al médico, hacerse el Papá Nicolau, porque ese tipo de cáncer, el Papá Nicolau está establecido que ayuda mucho a detectar el cáncer temprano, ya sea cervical, vaginal. Entonces, yo creo que de pronto la muchacha dejó pasar 1, 2, 3 años para no ir porque era una mujer joven, y a veces nuestras culturas dicen, eso no es nada, vaya después de tal año, o de pronto tenía molestias porque da de ciertos sangrados que se confunden con la menstruación, o de pronto le aumentó un poco el sangrado, se presentó un sangrado entre las menstruaciones, ciertos flujos, y ella los pasó por alto. No hay que pasar por alto ningún síntoma que se salga de lo normal. De pronto ella dejó pasar esos síntomas por un periodo largo de más de un año, y esto nos lleva a estas consecuencias nefastas, que es un crecimiento de cáncer con metástasis, y en este caso pues la vida de la paciente. A todos les recomiendo que acudan a su médico una vez al año. Vamos a hablar del PSA, como le tocaba ese tópico hace un instante. Okay. El PSA puede salir elevado, pero a veces no es 100% sinónimo que el paciente tenga cáncer de próstata. El PSA se puede alterar por otras condiciones, y lo que sí es que si el PSA sale alto, es mejor darle control al paciente, tener unas visitas rutinarias en este caso con el urólogo, con el médico tratante, y esperar a ver qué es lo que pasa. La otra, se le pueden hacer otros exámenes aparte del PSA. Se puede hacer un ultrasonido, el tacto de la próstata a veces está en discusión, muchos médicos lo quieren hacer y otros no, pero es bueno hacerlo porque a veces el cáncer de próstata es el cáncer del dedo del doctor. Entonces es bueno hacerlo y hacerle seguimiento del PSA. Pues doctor David Agudelo, muchísimas gracias. Amigos televidentes, nos vamos, pero regresamos en una semana con más en temas, debates y algo más. Por su atención, muchas gracias a nuestro productor Carlos Mejía, a nuestros camarógrafos y a todos aquellos que detrás de las cámaras hacen posible que nosotros estemos al aire con este temas, debates y algo más. Les esperamos en una semana. Muchas gracias por habernos sintonizado, darnos el honor de llegar a ustedes. Gracias, pasen un resto de semana muy feliz. Chao, chao.